7 minutos han pasado de las 9 de la noche. Ahora es momento de hablar de lo que prometíamos. Sí. Bani, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el anuncio lo hizo Massa desde San Juan. Sí, ¿El presidente no habla? parece que no. Acordate que más No, además... no habló, confírmalo. No habló el presidente, porque recordemos que además de ser el ministro de Economía, Sergio Massa es el flamante candidato a presidente de la Nación. Estamos en el marco de las elecciones presidenciales, en plena campaña. De acá a octubre, lo que hizo con este acuerdo técnico fue, de alguna manera, liberarse el camino, al menos hasta el mes de octubre, cuando se tenga que ratificar el segundo desembolso. Lo primero que vamos a decir es que este acuerdo es apenas un acuerdo técnico. Lo decimos porque recién a mediados de agosto es cuando se va a juntar los directivos ejecutivos del Fondo Monetario Internacional y donde le terminan de poner el sello. Pero acá tenés el comunicado de prensa. Lo confirmaron desde el Fondo Monetario Internacional, un desembolso que llegaría a la Argentina el próximo mes. Vamos a repasar en esta primera placa que hemos preparado para ustedes. Lo más importante es el segundo en lo que va del año. El anterior había llegado allá por el mes de marzo. De esta manera, la tercera semana de agosto llegarían a la Argentina 7.500 millones de dólares. No es antojadiza la fecha. No. ¿Dijiste tercera semana de agosto? En la segunda son las elecciones PASO. Sí. Bien. Los vencimientos, rápido lo decimos, del próximo lunes y del próximo martes se van a pagar con préstamos puente que se le van a pedir a la CAF, pero bueno, ya posteriormente se sabe que este dinero va a llegar para pagar los otros vencimientos. Y en noviembre llegaría el segundo desembolso. Forma parte del mismo acuerdo, pero de todas maneras esa segunda entrega está sujeta a revisión, por eso tampoco se ha comunicado el monto. En octubre habría otra reunión de importancia. Seguimos avanzando para contarles a ustedes qué es lo que dice ese texto que veíamos recién, ese comunicado oficial que se difundió desde el organismo internacional. ¿Cuáles son esos compromisos que se le pidieron a los negociadores argentinos, por lo tanto a todos los argentinos también? Si hablamos de política fiscal, que el déficit fiscal esté en 1,9% del Producto Bruto Interno, y estamos hablando de un déficit fiscal primario, que no tiene en cuenta los intereses de la deuda, por supuesto, porque si no sería imposible cumplirlo, aunque ya es difícil también. Eso es lo que te iba a decir. Tal ¿Por cual. qué? Porque cuando vos hablas de las reservas, de la primera exigencia del FMI, en torno a los 8.000 millones de dólares de reservas acumuladas en el Banco Central de la República Argentina, hoy el Banco Central tiene reservas negativas, se baja entre 800 y 1.000 millones y en ese ámbito de negociación, ¿no? Y en cuanto a las reservas, que este es el punto más complicado, lo que se le exige es que haya 1.000 millones de dólares de reservas a fines del año 2023. Un detalle que no es menor, que lo dice el texto. Todo el gabinete, no solamente Sergio Massa, vienen hace tiempo diciendo que muchas de las consecuencias que está viviendo la Argentina en términos económicos tienen que ver con la sequía. En el comunicado, el Fondo Monetario Internacional reconoce que la sequía, lo voy a leer textual, afectó puntualmente y tuvo un impacto considerable, pero también hubo desvíos y retrasos en las políticas que aplica el gobierno nacional. Y en cuanto a la cantidad de reservas, la esperanza del organismo internacional o el voto de confianza que le da a la Argentina, en parte es porque se entiende que hacia fin de año, noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre, la situación de la sequía debería mejorar. Es lo que están advirtiendo los especialistas. En términos meteorológicos estás hablando, en términos científicos. Exactamente. Aquí no hay especulación ni política ni económica. No, y además se esperanzan también en que la acumulación de esas reservas sea respaldada por las mejoras en el balance energético luego de que finalizara la primera fase del gasoducto. Exactamente. ¿Lo escuchamos a Massa? Dale. San Juan trae suerte, ¿eh? Nos permite recorrer esta segunda parte del año que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas con mucha más tranquilidad, así que para nosotros es una muy buena noticia, más allá de que tenemos que tener claro que un país esté permanentemente teniendo que negociar con el Fondo Monetario Internacional sus políticas, renegociando su deuda, producto de una decisión, a mi modo de ver, pésima del gobierno anterior de tomar 45.000 millones de dólares de deuda para financiar la salida de
lo que eran en ese momento el carry trade de los fondos de inversión de Estados Unidos. No es de por sí una cosa agradable, pero lo que tenemos que hacer es administrarlo. Bueno, esta es la declaración política de un Sergio Massa que ha confirmado que la próxima semana estará en Mendoza. Había mucha especulación respecto de la presencia del candidato oficialista de presentarse aquí en nuestra provincia. Hoy lo confirmó el entorno mendocino de Massa. Roberto Kachanowski, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Roberto, ¿usted me podría decir cuál es su impresión respecto de lo que hoy se anunció? Sí, primero un comentario breve, porque Massa en esa declaración estaba diciendo, bueno, el problema del fondo, etcétera. A ver, que quede claro un punto. El fondo, voy a dar números redondos, ¿eh? Sí. Voy a redondear los números para no dar el 28.800 y pico, ¿no? Le desembolsó a la Argentina 28.000, casi 29.000 millones de dólares, desde que asumió Alberto Fernández hasta ahora. Y Argentina le pagó unos 31.200 millones de dólares. La diferencia son 2.200 millones de dólares. A ver si se entiende. O sea, no es que Argentina está complicada por el fondo, más allá de la opinión que cada uno pueda tener del fondo. No sé si me siguen el razonamiento. Claramente. Lo que Argentina realmente puso o el gobierno argentino desembolsó del Banco Central o del Tesoro fueron 2.200 millones de dólares, porque además están atrasados en el cumplimiento de las metas, que es el otro elemento. No es porque el fondo le puso muchas condiciones, sino porque no cumplieron tampoco las condiciones. Así que ni cumplieron las condiciones ni desembolsaron tanta plata. Así que el problema no es el fondo. En todo caso puede ser con los chinos, que le están pidiendo muchísima más plata en este momento y no sabemos cuáles son las condiciones. Lo que leí, yo en realidad tiendo a leer, a su pregunta, tiendo a leer el comunicado del fondo. El fondo, como toda institución burocrática, no dice nada prácticamente. Exacto. Pero hay un solo punto que sí me llamó la atención, de la inconsistencia del fondo y del gobierno. Dice que el gobierno argentino, dice el fondo, ¿no? En el comunicado, que está en el sitio del fondo, el gobierno argentino se compromete a subir la tasa de interés para de esta forma evitar la huida del peso y entender al equilibrio fiscal, etc. Más grosero el error desde el punto de vista técnico no podía ser. ¿Por qué? Porque el que más deuda en pesos toma en la Argentina es el Tesoro y el Banco Central. Con lo cual, en la medida en que el Banco Central o el gobierno aumente la tasa de interés, por el stock de deuda que tiene, la cantidad de intereses que va a haber que pagar hacia el futuro son mucho más y por lo tanto no va a tener el equilibrio fiscal, sino el desequilibrio fiscal. Pero esta barbaridad la dice no Massa, el Fondo Internacional. No sé si, lo sigo claramente. ¿Y entonces dónde termina esta película, Roberto? A ver, ya estamos hablando de el que te vas a rescatar, entre comillas, ¿no? A quien le pediste plata en algún momento y a quien se la tenés que devolver. Aquí no hay demasiada vuelta para darle. Que sea inconsistente desde ese lugar es decir, bueno, nos tapó el agua ya definitivamente. Te guste o no el fondo, eso cada uno sabe lo que piensa y lo que siente y su ideología, ¿no? Bueno, el acuerdo ahí con el fondo es... Vamos por parte. El principal deudor del Fondo Monetario Internacional es Argentina. Argentina le debe el 32% del total de los créditos otorgados, del total de los créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Argentina le debe el 32% de ese total. Después viene Ucrania y otros países. Así que el fondo, los burócratas del fondo lo que dicen es, mira, que esto siga en un cacho más y después de las PASO, pues si ustedes se fijan, el acuerdo es vamos a verlo hasta las PASO y después de las PASO se toman las medidas. Entonces, van a ver cómo es el resultado de las PASO, a ver con quién van a tener que seguir negociando en el futuro. La pata la metieron muchas veces. El Fondo Monetario Internacional es una institución cuando dice quiero el equilibrio fiscal, no le importa si el que ajusta es el sector público o el sector privado, le da lo mismo. Por eso en uno de los párrafos dice, se entiende el equilibrio fiscal gracias a los impuestos adicionales que se le ponen al tipo de cambio. O sea, claro, otro disparate. Quien lo paga somos los privados, ese impuesto. Claro, pero eso lo dice el comunicado del fondo, ¿eh? O sea, lo ve como bárbaro, fantástico, le ponen más impuestos a la gente para comprar dólares, por ejemplo.
sea que tanto el gobierno como el fondo cometen groseros errores de razonamiento técnico, como es el de la tasa de interés que estaba diciendo antes, y lo que está haciendo Massa es tratar de pasar ahora las PASO y después, no sé, veremos cómo llegamos a octubre, eso es otra historia, ¿no? Roberto, sea cual sea el resultado electoral, nadie discute que lo que viene va a ser un camino sinuoso, complejo, si queremos cambiar el resultado de la ecuación. Si querés conseguir otros resultados, debes realizar otro tipo de trabajo preliminar para alcanzar el objetivo. Va a depender mucho del resultado de las elecciones, el camino que haya que tomar, o según su visión, no hay demasiadas alternativas. Algunos lo tomarán de una manera más radical, otros menos pragmática, otros con cierto grado de ideología, pero que ¿hay un solo camino para avanzar? A mi entender hay un solo camino, que es hacer una serie de reformas estructurales, que tienen que ser muy bien pensadas, combinadas con un gobierno que le dé respaldo al equipo económico. El equipo económico tiene que tener credibilidad, trayectoria y generar confianza, comunicar muy bien las medidas para que el conjunto de la población lo entienda. Pero lo que va a dejar el kirchnerismo, si es que no lo hereda eso mismo, porque esto también es raro, ¿no? Porque Massa, que es ministro de Economía, está armando todo un lío que si él es presidente va a tener que heredarlo él, ¿no? Así que vamos a ver qué hace. Pero supongamos que no es Massa, que es Juntos por el Cambio, o sí, creo que se llama Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Ahí va a haber que hacer una serie de reformas, reforma monetaria, reforma fiscal, de regulación de la economía, reforma laboral, reforma del Estado, incorporar la economía argentina al mundo, terminar con este revoleo de planes sociales y transformarlos en trabajo. Eso como mínimo para empezar a hablar, ¿no? Y eso va a requerir de una población que esté convencida de que hay que tomar otro camino, si no vamos a hacer una decadencia permanente. Le muestro un gráfico, usted tiene retorno en su máquina, ¿no? ¿Nos está viendo? Sí. Bien, le voy a mostrar un gráfico. Apelo a su buena voluntad de habernos atendido. Vení, te diré, a pantalla completa para que Roberto pueda verlo bien. Nosotros nos tomamos el siguiente atrevimiento. Mire, acá en Mendoza el dólar blue subió 2 pesos y cerró en 555. Pero eso no es lo importante. Lo importante es esto. Tomamos la última semana. El domingo pasado se hicieron anuncios respecto del dólar y algunas otras acciones de gobierno. Y parece ser, se lo voy a trasladar a usted, en este gráfico que tenemos, 5 días de esta semana, que al dólar le encantó la franja de los 550 pesos. ¿Qué piensa usted, Roberto? Como piso, puede ser que le encantó al dólar blue. Piso. Porque además, el primer número, el de la izquierda de la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Es 552, ¿no? Tal cual, 552. 552. Eso fue después de otro anuncio que se hizo. Eso me acuerdo que la semana pasada leí otro comunicado en el sitio del Fondo Monetario Internacional que lo sacaron porque ahora le van a dar 7.000 y pico de millones de dólares e inicialmente habían puesto en el sitio que le iban a dar 5.000 y pico de millones de dólares. No recuerdo el número exacto. Pero yo no sé si usted recuerda, creo que fue el sábado o el domingo pasado. El domingo que salió un comunicado del fondo que era muy lavado también, no decía mucha cosa, y sí decía que se habían avanzado en las negociaciones y que iban a desembolsar 5.000 y algo de millones de dólares. Ahora salió uno nuevo, donde le agregan otros 2.000 y pico de millones de dólares para que lleguen hasta septiembre. Pero me parece que con el desborde monetario que estamos teniendo, ese número es un piso. Roberto, le agradecemos mucho su tiempo, su amabilidad, le deseamos un buen fin de semana. Que tenga un buen fin de semana en Mendoza. Un saludo a la gente. Gracias, abrazo grande. La palabra de Roberto Kachanowski. Bueno, ahora corremos esto. Ese gráfico no era antojadizo. Observábamos cómo había ido fluctuando, pero en las franjas que fluctuaba, como decía Kachanowski, el piso, veremos, según su opinión, pasa por ahí la historia. Un peso y 2 pesos. Así se apreció el dólar respecto del peso argentino en la jornada de este viernes. Cerramos, vamos, con el euro. El euro cotizó a la baja
un peso en ambas modalidades, sin cambios para el peso chileno. Las principales acciones de la Bolsa de Comercio cerraron en alza el 1,68%. ¿Qué es lo que pasará? Está por verse todo. La semana que viene Massa, se lo podrá consultar respecto de cómo ha ido avanzando la semana y cómo ve la economía aquí en la provincia de Mendoza. Ahora es momento de hacer la pausa. Ya volvemos.